Bueno, hermanos, hoy llegamos a la última parte del estudio de la carta que fue escrito por Pablo a la iglesia de Éfeso. Y conforme miro hacia atrás y a todo lo que hemos estudiado, sé que hemos disfrutado bastante de este libro. Y, y creo y sé que no hemos podido llegar a entender todas las profundidades y riquezas que se encuentran en este libro. Y conforme avanzamos y terminamos hoy este libro tan hermoso, no simplemente llegamos a un fin. Más bien tomamos todo lo que ya hemos estudiado, lo que hemos aprendido, tomamos todo lo que Dios a través de su palabra ha plantado en nuestros corazones y comenzamos a aplicarlo en nuestra vida y vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Y entonces no dejamos el libro de Efesios, sino tomamos lo que hemos aprendido y lo dejamos trabajar y lo dejamos cambiar nuestra vida a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Y hoy queremos estudiar los versículos 18 en adelante hasta el versículo 24. Y me gustaría que me acompañen en leer estos versículos. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, entonces ya ha explicado Pablo que estamos en una batalla. Lo ha dicho en el versículo 10 a 13. Ya ha explicado de manera muy clara la armadura en los versículos 14 al 17. Y ahora Pablo se va a enfocar en la oración. El versículo 18 comienza diciendo, orando en todo tiempo. Entonces la oración se convierte en el tema final de conclusión de la carta a los Efesios y no se menciona como parte de la armadura, pero está entretejido, unido con la armadura. Mientras nosotros estamos poniéndonos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, a lo largo de este proceso estamos en constante oración, estamos en la oración, orando en todo tiempo. Nos armamos con la armadura en los tiempos difíciles, en los tiempos más fáciles, donde la batalla no es tan intensa o cuando las demandas son tranquilas. Siempre estamos involucrados en la oración. Podemos decir que la oración es como el aire que inhalamos, el aire que respiramos. Como nosotros dependemos del aire que respiramos para poder vivir, así también debemos depender de la oración. Y es más que eso, debemos de buscar el trono de Dios para respirar e inhalar el aire de la oración, para después poder pelear con la oscuridad, para poder pelear con este mundo que nos rodea. Entonces, la oración es como el aire que respiramos. Entonces, como creyentes, no orar es como contener el respirar espiritual. Y sabemos cuáles son los resultados de no respirar.
Y mientras que vivamos la vida cristiana y nos vestimos de la armadura de Dios, peleamos la batalla, estamos respirando y respirando en oración. Y Jesús urgió a sus discípulos a orar siempre y no desmayar en Lucas 18, versículo 1. Y él sabe que cuando la batalla se pone difícil, los soldados se cansan, se debilitan con más facilidad y se desaniman. En la lucha contra Satanás, la única opción o opciones son orar o desmayar. Y la amonestación de Pablo para los creyentes a que se mantengan orando en todo tiempo no solo es el tema o la instrucción final y definitiva de la carta acerca de la guerra del creyente, sino que es la verdad culminante de toda la carta, porque la oración llena todos los aspectos de la vida cristiana. Y hemos visto entonces cómo Pablo empieza en la carta, elevando al creyente hasta los lugares celestiales, explicando quiénes somos en Cristo, explicando que hemos sido escogidos, predestinados, adoptados como hijos suyos, como receptores de la herencia divina, y llegando al final de la carta, ¿a dónde nos lleva Pablo? A las rodillas, mostrando que dependemos totalmente de Dios. La armadura sin Dios no nos sirve. Es en su poder que la podemos aplicar y usar correctamente en oración. Y quiero que veamos la instrucción del versículo 18 y notamos que aparece 4 veces la palabra todos. 4 veces todo es enfatizado. Y esto es maravilloso. Cada parte de estos 4 todos se viste de oración. No hay momento en nuestra vida, no hay momento en donde no podemos o no deberíamos estar orando. Y es por eso que dije que es como el aire que respiramos y que llena todos los aspectos de nuestra vida. Y vemos por primero la frecuencia de la oración. Y como ya dije, vamos a ver cada uno a la vez. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Con el Nuevo Testamento vemos que comenzó una nueva era, por así decirlo, ya que el pueblo judío oraba siempre a ciertas horas del día, pero con el nuevo pacto, con el nacimiento de la iglesia, hay un cambio. Nos amonesta a estar o tener una vida en constante oración. No oramos solo en momentos específicos del día. Debemos estar orando en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Y Jesús dio una indicación de lo que había de porvenir cuando dijo en Lucas 21:36, velad, por tanto, y orad siempre, en todo tiempo. Y los apóstoles dijeron en Hechos, capítulo 6, versículo 4, pero nosotros nos entregaremos a la oración. Dicen, nos entregaremos continuamente a toda oración. Se dice de Cornelio en Hechos 10 que él era un hombre devoto y que oraba a Dios siempre. Romanos 12, versículo 12 dice, continúen siendo diligentes en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Segunda Timoteo 1:3. El apóstol Pablo indicó que él mismo lo hacía. A Timoteo le escribió, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día,
Entonces, tenemos que estar orando siempre. En Hechos 12 vemos cómo la iglesia está orando por Pedro cuando Herodes encarceló a Pedro. Y aunque la oración de la iglesia era algo débil en la fe, Dios la respondió. Y hay un patrón en eso, de orar en todo tiempo. Y todos nosotros creo que nos preguntamos, ¿qué significa esto en mi vida? Porque muchas veces aparecen cosas, nuestra vida está tan llena de cosas que nos distraen y no podemos estar orando en todo tiempo. Y obviamente no podemos andar corriendo de un lado al otro lado con una libreta de oraciones, leyendo oraciones todo el día, ¿verdad? Vemos a Israel y vemos esas personas, judíos, delante del muro de los lamentos, hora tras hora, repitiendo oraciones. ¿Es eso lo que significa estar en constante oración? No, no es eso. No es solo estar o andar repitiendo oraciones y ciertas fórmulas. Vivir la vida en oración significa vivir la vida en conciencia de Dios. Nuestra vida entera se levanta en comunión y comunicación a Dios. Todo lo que vemos y lo que experimentamos a lo largo del día debe convertirse en una oración. Es algo que compartimos con nuestro mejor amigo. En el momento, ya le comunicamos a Dios. Si te ves tentado, conviértalo en una oración. Si ves algo bueno, agradece a Dios, porque Él es la fuente de todo lo bueno, de todo lo perfecto. Si ves a alguien sin Jesucristo, y si tienes la oportunidad de conocerle, pídale a Dios que lo salve. Pídale que te use como un instrumento. ¿Lo ven? Toda la vida se debe convertir en una oración. Toda la vida. Todos nuestros pensamientos, nuestras obras, todas circunstancias se convierten en un punto de comunicación con nuestro mejor amigo, con Dios. Estamos ascendiendo al trono de gracia de esa forma. Así es como debemos vivir. ¿Se dan cuenta? Y mantenerse en constante oración en todo tiempo consiste en poner la mirada en las cosas de arriba, pensar en Cristo, que su presencia consciente esté en nuestra mente de tal manera que todo se convierte en una oración. Y creo que entender eso tiene un efecto grande en nuestra vida. Y una razón por la que Dios nos salvó es para glorificar a Dios y para estar en comunión con Él. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Dios nos salvó para tener comunión con Él. Y una forma de esa comunión es estar en oración. Y nuestra comunión nuestra comunión con Dios no deba esperar hasta que lleguemos al cielo. Lo que es el deseo de Dios es nuestra mayor necesidad. Nosotros necesitamos permanecer en comunión constante con Dios. Ahora y en adelante, siempre. En segundo lugar, no solo vemos la frecuencia de la oración, sino también la variedad de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
Entonces, todo tipo de oración. Y la oración, la palabra oración, parece ser más general de lo que Pablo está hablando, mientras que las súplicas parecen ser algo específico. Y creo que es bueno tomar como referencia lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro cuando los discípulos le pidieron a que le enseñara a orar. Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Y muchas veces se nos hace difícil de orar. Oramos siempre las mismas cosas, repetimos y repetimos y sí, repetimos las mismas cosas y nos cuesta de concentrarnos. Y vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que Jesús dice es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí podemos ver, si nos hace difícil de orar, podemos recordar que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Que tenemos una relación con Él. Somos sus hijos. Hemos sido hechos cercanos a Él a través de la sangre de Jesucristo. Y lo primero que Jesús hace es reconocer quién es Dios. Es santificado. Santificado sea tu nombre. Está hablando de adoración. Comenzamos entonces con una adoración. Queremos ver que el nombre de Dios sea amado, sea temido, honrado y alabado en todas las naciones. Luego ora diciendo, venga tu reino. Oremos por misiones de discipulado, que venga tu reino en los corazones de aquellos que no te conocen. Que tu reino siga creciendo. Luego dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que sea hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra, de manera tan perfecta como lo hacen los ángeles en el cielo. Que aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen la voluntad de Él, que sean enseñados a hacerlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzando la oración pidiendo, ay Señor, sáname esta dolencia. Y así comenzamos a centrarnos en nosotros mismos. ¿Y qué resulta? A los 3 minutos ya hemos orado todo. Ya no sabemos más de qué orar. ¿Y por quiénes? Por nosotros mismos oramos. El centro del universo. Pero no, hermanos, no somos el centro del universo. No somos. Dios está en el reino. Y nosotros debemos orar para la expansión de su reino. Entonces, lo primero que podemos hacer es, o que hacemos es orar con todo tipo de oración. De adoración, de alabanza, de acción de gracia, confesión de pecado, de petición, de súplica. Y luego dice orando por las necesidades propias, su pan que nos dé, su perdón y su protección. Danos hoy el pan de cada día, dice Jesús. Reconocemos que dependemos de Él para suplir las necesidades nuestras cada día. Perdónanos nuestros pecados. Confesar los pecados en la presencia de Dios. También ora por nuestras circunstancias. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración por santidad, por protección. Y Jesús nos dio este modelo de orar.
No es que cada vez que oramos debemos orar de esa manera, pero tenemos que tener un orden en nuestras oraciones y que el enfoque de nuestras oraciones no sea en nosotros mismos. Nos debemos gozar en Él, alabar a Dios, alabarle a Él. Él merece toda alabanza y luego oramos por nuestras peticiones. Cuando nosotros estamos orando, así es que reconocemos nuestra dependencia de Dios y debemos pelear con la armadura entonces puesta, como hemos visto, contra estos potestades, con la armadura puesta, pero en el poder de la oración. Y debemos orar ¿cómo? Con toda oración y súplica y en todo tiempo. Y el texto dice, debemos orar en el Espíritu. Debemos alinear nuestra oración con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar en armonía con la palabra de Dios. Y esto implica que yo no puedo orar en el Espíritu si vivo una vida sin confesar pecados. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y yo debo confesar mis pecados en la presencia de Dios. ¿Y por qué digo eso? Le voy a dar algunas ilustraciones. Si nosotros los esposos no podemos pedir a Dios o esperar que Dios nos bendiga nuestros matrimonios, si no vivimos con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice 1 Pedro 3. Entonces, si nosotros no la amamos como con un amor sacrificial, es un estorbo, un pecado sin confesar. La esposa no puede pedir a Dios que bendiga su matrimonio si no se somete a su esposo. Así también en el negocio, si estás maltratando a los empleados, Dios no lo puede bendecir. También en la iglesia no podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestra iglesia si nosotros no conducimos la iglesia a la voluntad de Dios. ¿Lo ven? Si queremos orar en el Espíritu, debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que dice su palabra. Orar en el Espíritu es orar en la palabra, en dependencia de Él, bajo su dirección y bajo su guía. Y solamente en el Espíritu podemos orar en la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros somos débiles, somos tan débiles que no sabemos ni orar en nuestras propias fuerzas. Y por eso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo pedir o qué pedir. Y tampoco sabemos qué nos conviene. No sabemos qué pedir en ciertas ocasiones. Y el apóstol Pablo, fíjense que tenía un aguijón en su carne
como dice en 2 Corintios capítulo 12, y él había rogado al Señor unas cuantas veces. 3 veces le había rogado que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo lo había entendido. Y en cuarto lugar nos dice el texto que debemos velar en ello, velar en la oración con toda perseverancia y súplica. De hecho, esa palabra velar significa estar sin dormir, sin dormir. Debemos estar vigilantes. Y esa palabra velar se usa en Lucas 21:36, cuando el Señor dice que debemos permanecer fieles hasta el fin. Que si queremos permanecer fieles hasta el fin, debemos velar en la oración todo el tiempo, porque no sabemos cuándo regresa el Señor. También Jesús le dice a Pedro en Marcos capítulo 14, versículo 37, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y esa es la idea de velar, vigilando para evitar cualquier infiltración del enemigo. Nehemías, ellos estaban reconstruyendo el muro de la ciudad, y dice el capítulo 4 que ellos estaban velando y orando, que venían los enemigos. Ellos oraban al Señor y pusieron guardia en contra de los enemigos. Y nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo, estar velando y orando con toda perseverancia. Y Jesús nos da 2 ilustraciones. Una está en Lucas capítulo 11 y la otra en Lucas capítulo 18. En la primera Jesús habla del hombre que toca la puerta de su amigo, toca la puerta y toca, y aquel hombre, respondiendo de adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Lo que Jesús está diciendo es que el hombre que está durmiendo, que ya está en la cama, va a venir y va a dar el pan al que está tocando y tocando la puerta. ¿Qué creen que va a dar un padre amoroso a su hijo que tiene necesidad? Y la otra ilustración que Jesús da en el capítulo 18 es de la mujer, de la viuda y el juez injusto, que ella seguía viniendo y rogando todo el tiempo, y finalmente el juez injusto le hace caso y hace lo que ella quería. Y el Señor está diciendo en el versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, el punto en ambas ilustraciones es que ellos seguían persistiendo y recibieron lo que quisieron. Y así debemos ser en la oración. Debemos orar sin cesar, sin parar. Y Él oirá y responderá. Y nuestra vida debe ser un constante ejercicio en oración. Velen, dice el versículo, velen, estén alertas. Y yo les pregunto, y me pregunto a mí también, ¿saben lo que está pasando con la gente alrededor de ustedes?
El que vigila la ciudad de un punto alto, ¿hacia dónde está dirigida su mirada? ¿Está viendo hacia adentro de la ciudad o hacia afuera? Obviamente hacia afuera. Si mira hacia adentro el que vigila, no serviría de nada este vigilante. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos viendo solo hacia adentro de nosotros, viendo nuestros propios problemas. Ya conocemos todos nuestros problemas. Y el término velar nos dice que debemos estar viendo hacia afuera en vez de estar viendo hacia adentro. Y creo que estamos 10 veces más preocupados por nosotros mismos que por los demás, por los problemas de otros. Y eso muestra que nuestra vida se centra en nosotros mismos. Podemos perdernos en las necesidades de otros, como Pablo lo hacía. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y aquí podemos añadir que la oración debe ir más allá de lo físico. Debe ir más allá. Lo que estamos viendo es que estamos en una guerra espiritual. Estamos batallando. Nuestro enemigo no es carne y sangre. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Si los creyentes están ganando la batalla espiritual, que se extienda el reino de Dios, que almas sean ganadas a Jesucristo. Entonces, lo físico no es lo que más nos preocupa, sino lo espiritual. Estamos en una guerra espiritual y debido a eso oramos. Y queremos tener victoria en esa batalla para la gloria de Dios. Y Pablo hace una petición aquí y él no dice, oh, oren por mí porque estoy encarcelado. O oren por mí porque tengo una cadena que me lastima todo el tiempo. No, lo que él dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, oren por mí para que cuando Satanás viene y me ataca a cerrar mi boca, yo gane la batalla y hable el Evangelio, predique el Evangelio para que gane la batalla. Hermanos, debemos estar involucrados en súplica, en oración unos por otros. Debemos estar sensibles a las necesidades de los hermanos, orando unos por otros conforme pelean la batalla. Y esto nos lleva al último punto, en el versículo 18. Orando en todo tiempo por todos los santos. Debemos orar el uno por el otro. No nos dice que oremos por nosotros mismos. Eso no es la prioridad. Así es como el cuerpo crece, tanto en unidad y en amor. Y también en la vida espiritual. Cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y nos centramos en las necesidades, en la vida de los demás. Como dice 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Versículo 19 al 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo pidiendo apoyo en oración.
¿No fue Pablo que subió al tercer cielo? ¿No fue Pablo que tenía la comunión cercana con Jesucristo? Sí, fue él, pero él mismo pide oración, apoyo en la oración, porque él lo necesita. ¿Y cuánto más nosotros lo necesitamos? Esas oraciones. Y Pablo no, como vemos, no pide para estar más cómodo, para estar liberado, para estar más seguro, mejor. Él pide oración para el ministerio. Que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Sí debemos orar para los santos y también debemos orar para aquellos que están sirviendo en la primera fila, en la primera línea de la batalla. Pablo pide para que oren, para que él pueda aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio, para la expansión del reino de Cristo. Y Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos en la fe. Y más porque era un líder. En Mateo 26:31, Jesús habla del pastor que fue herido y que las ovejas después son dispersados. Y nuestro enemigo sabe que cuando acaba con el pastor, las ovejas se dispersarán. Y ahí, en ese punto, es donde el enemigo va a hacer todos sus esfuerzos para destruir. Dijo el pastor MacArthur, cuanto más fiel y fructífero sea un pastor, mayor es la necesidad de que su pueblo ore todo el tiempo por su fortaleza y protección. Está mucho más expuesto a las acechanzas del diablo para desanimar y infatuarle, para perder la esperanza o tener un optimismo superficial, para acobardarle o darle un falso sentido de confianza en sí mismo. Satanás utiliza todas situaciones, tanto favorables como desfavorables, y tanto éxito como el fracaso, para tratar de debilitar, distraer y desacreditar a los hombres dotados y comisionados por Dios. Fin de la cita. Entonces Pablo dice, oren por mí para que tenga la valentía de predicar el Evangelio. Y esa valentía ayude a otros a tener esa misma valentía que tenía Pablo. Como dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces, conforme oran por él se volvió un ejemplo más fuerte y así ayudó a otros para que hablen la palabra de Dios sin temor. Y después añade, para que los hermanos de Éfeso podían realmente orar de manera específica, dicen los versículos 21 al 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y Pablo cierra la carta con una bendición hermosa. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor
inalterable. Amén. Qué lección de oración. Y creo que todos nosotros podemos aprender bastante de lo que hemos visto hoy. Somos muchas veces muy rápidos en dejar desanimarnos en la oración. No vemos un resultado y a lo mejor oramos algunas semanas y ya dejamos de orar. Pero la idea es de ser apegado a la oración, apegado a la vida de oración, estar perseverando en la oración. Dice el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y esa espera en Dios no es una espera pasiva, sino una espera persistente, constante, orando en el Espíritu. Y hermanos, oremos por cosas espirituales y abramos nuestras vidas a otros hermanos. Y ahí es donde podemos compartir la lucha. Ahí es donde podemos compartir la batalla. Y ahí es donde llevamos las cargas los unos de los otros. Debemos estar conscientes de Dios, ser abnegados, estar velando, llenos del Espíritu, siendo constantes, buscando únicamente la gloria de Dios. Y conforme oramos unos por otros, el cuerpo será edificado y Dios será glorificado. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por estos versículos que hemos podido estudiar hoy, Señor. Vemos tanto en estos versículos cómo debemos orar, Señor. Orar en todo tiempo, con toda súplica, con toda oración, velando en ellos, Señor. Y muchas veces somos tan rápidos en desmotivarnos, en perder la esperanza y en olvidar que tú eres el soberano. Señor, ayúdanos a verte siempre como soberano en nuestras oraciones, en ver nuestra dependencia de ti, Señor. Sabemos que fuera de ti no somos nada. Ayúdanos a entender también quiénes somos en Cristo. Somos tus hijos, Señor, y que podamos tener esa comunión contigo. Ayúdanos en enfocarnos en nuestros hermanos y no solo enfocar toda nuestra vida en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, a estar buscando tu gloria y no nuestra honra, Señor. Eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.